Bueno, muy pero muy buenas tardes o buenos días o buenas noches, allá desde donde nos estés acompañando. Soy Andy Stallman y estamos hoy inaugurando formal y oficialmente esta edición limitada de Totem Live número 22 para el año 2022 con 22 invitados de lujo que nos van a iluminar, nos van a alumbrar, nos van a despertar con su mirada, su sensibilidad, sus pensamientos sobre el año venidero 2022. Aquí estoy en muy grata compañía, completamente en vivo desde la República Oriental de Uruguay, mi maestro, mi amigo, el gran artesano Charly Casares. Bienvenido a Totem Live. ¿Cómo estás? Hola Andy, qué gusto de estar en contacto. Un abrazo a ti y a toda tu audiencia desde un precioso mediodía primaveral de Montevideo, de este pequeño lugar en el mundo que nos confunden mucho con Paraguay, pero somos Uruguay, digo, vecinos de Argentina y de Brasil, pero un país chiquitito, realmente del tamaño de un barrio de Sao Paulo, solo 3,3 millones de habitantes. Bueno, Charly, como pueden apreciar, es un tipo mega humilde. Una de las cuestiones que quiero adelantar sobre los Totem Live es que no voy a decir ni en qué trabaja cada uno, ni cuál es su biografía hasta el final de cada charla. Quiero que todos estén con la mente abierta, sin prejuicios, sin condicionamientos y que lo que sea importante no es qué es el trabajo detrás de la persona o qué es la empresa detrás de la persona, sino la persona. Entonces, para empezar, Charly, una de las ambiciones que tiene este espacio es tener la mirada y la visión de gente especial a la que admiro, a la que estimo, a la que aprecio mucho sobre el año venidero. Me gustaría así directamente romper el hielo y que me digas, así para romper, ¿cómo te imaginás que va a ser el año 2022? Bueno, mirá, cómo me lo imagino y cómo creo que va a ser. Eh, Creo que lo que uno imagina es posible, con lo cual no debería existir una diferencia entre lo que imagino y lo que va a ser. Y te lo diría en 3 puntos bastante concretos. Primero, va a ser un año en que lo que se consideraba disruptivo va a ser considerado, si Dios quiere, normal. ¿Esto qué significa? Eh, el concepto de globalidad, creo que hoy por hoy el que no lo entiende no lo quiere entender, porque la pandemia, haya nacido donde haya nacido, nos afectó a todos, con lo cual, digo, a ver, si le pusiera un título o un solo concepto, es donde lo obvio se considere efectivamente obvio. Esa sería mi síntesis en una frase que lo abro en 3 conceptos. Lo disruptivo normal, ahí hablo de globalización, hablo de la virtualidad, hablo de redes, que en su momento fueron disruptivas. Hoy por hoy las redes es lo que nos pudieron mantener comunicados. Y hablo también de lo que más me preocupa, que es el hombre. Y yo creo que la pandemia dejó a luz una serie de temas que existían. Me viene a la cabeza la poesía y la canción de Leonard Cohen del año 1988, Everybody Knows, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que el banco se está hundiendo. Todo el mundo sabe que el capitán miente. Todo el mundo lo sabe. Pero como que no lo queremos ver. Entonces, de alguna manera, mi concepto va por el lado de que aquellas cosas que nos negábamos a ver, las terminemos viendo. Y fundamentalmente, tú que me conoces, sabes que mi visión es una visión netamente antropológica. Ergo, lo que espero de un 2022 que sea un año en el cual lo primero nos conozcamos un poco más a nosotros mismos y fundamentalmente que sea un año antropológico, centrado en el hombre, porque lo que no es centrado en el hombre, la verdad, yo no creo. Creo que
el centro es el hombre, somos hombres, nuestros clientes son hombres, nuestros colaboradores son hombres, nuestros competidores son hombres, los dirigentes son hombres, ergo, el hombre es el centro. Y quizás Dios quiera que la pandemia haya ayudado a verlo. Si voy por un tercer lado, digo, lo veo un año de oportunidades realmente, en el sentido que el talento siempre existió. Yo vuelvo a algo obvio, digo, el talento existe y existe en lugares donde se imagina que no existe, que países queridos y hermanos como la Argentina estén en una situación muy difícil, no quiere decir que no exista talento argentino, por Dios, el talento existe, por supuesto que existe. Entonces, existe talento, y en esto sí, lamentablemente tengo que excluir a Argentina. Existe mucha plata, mucha, pero mucha, mucha plata. Los niveles de emisión de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo son alocados. Con lo cual, si lo que estamos hablando de gente con talento, más plata, enfocada del hombre, si te lo dijera en inglés, te diría, what else? ¿Qué más? Y yo tomando un cafecito, ¿no? Pero esto no está patrocinado por nadie, ¿eh? Esto es simplemente una charla de amigos. Yo brindo con agua, un aburrimiento total. Está buenísimo. Charlie, cuando hablamos del hombre, que vos en realidad estás hablando del ser humano, no sea cosa que venga alguien y diga, ay, pero ¿por qué el hombre y no la mujer? El hombre no, hablo del ser humano. El ser humano. Me gustaría profundizar un poquito más ahí porque al final del día estamos todo el día leyendo sobre nuevas tecnologías, ahora mismo todo el mundo está sumergiéndose en el metaverso, inteligencia artificial, las máquinas, el big data, los algoritmos, todo eso está en la agenda, ¿no? Pero parecería como que el hombre o el ser humano no entra en las ecuaciones o no entra en las conversaciones en general, digo, no en particular. ¿Podés profundizar un poquito más en esa mirada antropológica tuya? ¿Cuál es el desafío del ser humano, entre otras cosas, para mantenerse humano en este escenario? Algunos lo llaman el tecnoceno, ¿no? De esta explosión tecnológica. Bueno, te diría, yo me formé en filosofía clásica y de alguna manera te diría que desde, eso no lo decía yo, lo decía mi gran maestro Juan Antonio Pérez López. Juan Antonio sostenía que con un buen manejo de Aristóteles, un buen manejo de algún libro de sabiduría, llámese Talmud, llámese Biblia, llámese Corán, llámese Jichín, lo que quieras. Él agregaba a Santo Tomás, pero fíjate tú que agregaba a Santo Tomás en suma contra Gentiles, no en suma teológica. Decía, no se necesita nada más para resolver cualquier tipo de problema. Y yo de alguna manera creo que lo comparto, o no creo, lo comparto definitivamente en dimensiones políticas. Digo, una cosa es la dimensión técnica y otra es la dimensión política. Y el decidir es un arte. Es decir, yo con esos autores no puedo construir un puente, es claro, porque se me vendría abajo, pero sí puedo decidir. Entonces, lo primero es qué quiero para mi vida. ¿Qué es lo que estoy buscando yo? Es decir, si yo tengo una organización y en esa organización no sé qué es lo que yo quiero, si la propiedad no sabe lo que yo quiero, ya partimos muy mal. Si el colaborador que está trabajando en esa organización no sabe si está cómodo en esa organización o si lo que quiere es otra cosa, está mal. Está mal él, pues no va a vivir, en mi opinión, una vida plena. Digo, yo creo que la idea es vivir en lo posible, dejar huella, pero ser dueños de nuestras vidas. Y yo creo que de alguna manera hay muchas vidas que se viven en piloto automático, en cruise control. Y mi humilde opinión es que eso no es una vida bien aprovechada. Entonces, saber de hombre es saber de sí mismo primero. Pero digo, qué importante es saber de la gente con la que colaboramos. ¿Cómo hacemos para que la gente colabore si no conocemos gente? Si no conocemos a la gente y lo que la gente quiere. Obviamente que pretender
que haya una total convergencia entre lo que quiere una organización y la gente no es imposible. Lo que sí puede haber es un área de coincidencia y es ahí donde se debe trabajar. Si no sabemos de qué es lo que quieren nuestros clientes, cómo atenderlos, cómo satisfacer sus necesidades. Si no sabemos quiénes son nuestros competidores, y así sucesivamente. Digo, y eso aplica tanto al sector público como al sector privado. Entonces, yo lo que tengo es una visión homocéntrica, para ponerlo de alguna manera, que definitivamente no quiere decir que no deba valerse de otra cantidad de herramientas técnicas para lograr los objetivos. Obviamente, no estoy diciendo, digo, con esto es lo único que se necesita. No, esto es lo que sí se necesita para una dimensión de decisiones políticas. Para otro tipo de decisiones, definitivamente, lo sabes tú mejor que yo, que es tu tema, de toda la información que nos brindan las redes sociales y demás, y todo lo que se sabe del hombre y cómo podemos dirigir cualquier tipo de campaña o lo que fuera. Digo, no voy a robar lo que es tu excelente discurso, en el cual lo que no querés son consumidores sino creyentes. Bueno, ok, digo, lo comparto, es obvio. Digo, pues la gente quiere otra cosa. Digo, acá yo lo que creo, Andy, es que de alguna manera se piensa a veces que la gente es más estúpida de lo que efectivamente es. Y yo no creo que sea así. Yo creo que a veces la gente se hace la estúpida, pues no le queda otra. Y es bien distinto. Brillante, Charlie. Hay dos cosas que me gustaría ver si las podés hilar de alguna manera. No sé si va a ser fácil preguntarlo y mucho menos responderlo, ¿no? Pero vos dijiste, por un lado, en el 2022 va a haber mucha plata y obviamente mucha gente que hoy nos está viendo se estará preguntando, oye, yo quiero que esa plata me llegue a mí. Entonces, la primera parte de la pregunta es, ¿hacia dónde crees vos que va a ir ese dinero? Lo segundo, conectado con lo primero, es, hoy hay muchos jóvenes que están estudiando o que están decidiendo qué estudiar o están a punto de recibirse, y entre sus mayores ambiciones no está ni la realización personal, ni la búsqueda del propósito, del sentido, sino ganar plata. Bien. Esa es la mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo recomendás que aquellos adultos y no tan adultos que tenemos una voz, podamos por un lado ayudar a la gente que quiere acceder a la plata, pero por otro lado aquellos que quieren ambicionar la plata sepan que la plata es un resultado y es una consecuencia de un trabajo bien hecho y no el objetivo del trabajo. Filosóficamente intenté conectar dos cosas complejas que no deberían estar en la misma pregunta. Sí. En este caso, te tiro el balón a vos, a ver cómo te salís de esto. Gracias, Andy, sos un amigo, realmente, digo, con una pregunta tan sencilla de contestar. A ver, te diría, vamos por partes. ¿Dónde va a ir la plata de los organismos multilaterales de crédito? Eso te lo puedo contestar no desde adentro, pero desde el conocimiento. La pandemia lo que mostró es la diferente capacidad de respuesta de los estados en función de su nivel de digitalización. Digo, los estados digitalizados respondieron mucho mejor que los no digitalizados. Es decir, que ese dinero va a ir para ahí. Eso es un dato. Número 2. ¿Dónde hacer plata? Yo creo que hay que pensar global. Yo te diría que ninguno de los proyectos en los que estoy hoy embarcado desde un país inexistente, casi como el mío, está pensado exclusivamente para Uruguay. Uruguay lo tomo simplemente como una excelente plataforma de prueba, pero lo estoy pensando para el mundo. La escalabilidad es gigante. Con lo cual, no voy a decir nada nuevo, porque digo, esto ya lo dijo 528 personas, pero cuando pienses, si es un joven el que me está escuchando, think big.
Pensá grande, pensá grande porque, ¿sabes qué? Da el mismo trabajo pensar grande que pensar chico. Con lo cual es muy estúpido pensar chico. Pensar grande. Perdón, lo de estúpido quizás es un adjetivo demasiado contundente, pero me parece tonto pensar chico si podés pensar grande. Y si hoy tenés una cantidad de elementos que te facilitan pensar grande, aún desde un país, como te digo, inexistente, como es Uruguay. Desde Uruguay están naciendo unicornios. ¡Wow! Pero oíme, de Uruguay, ¿ok? De unicornios en el cual en poco tiempo van a ser más grandes que el PBI histórico de Uruguay. Eso es porque estás apuntando al mundo, no estás apuntando al mercado. Esos son los paradigmas que yo no creo que haya sido la pandemia lo que los haya descubierto, pero de alguna manera puede haber terminado de despertar a alguna gente. Y yo te diría que si hay un área en la cual es seguro que va a haber dinero para hacer, es el área tecnológica, sin lugar a duda. Si me preguntás, digo, perdona que sea largo, pero me preguntaste muchas cosas. ¿Qué estudiar? Y bueno, a mí, que no soy un tipo tecnológico, que soy un tipo netamente de letras, bueno, si sos de letras no estudies tecnología tampoco. Yo creo que otra de las cosas más tontas que he escuchado últimamente es salir de la zona de confort. Yo sostengo todo lo contrario. Si encontraste tu zona de confort, no se te ocurra salir de ella. Al revés, a santo de qué quiero probarme que puedo hacer skateboarding. Para romperme una pata a los 60 años, no le veo sentido. Obviamente que el concepto de salir de la zona de confort es distinto de lo que estoy planteando como una mera caricatura. Lo que quiero decir, llevando el ejemplo, es que si sos un tipo que no te gusta la tecnología, no estudies tecnología. Yo sí creo que estudiar antropología y negocios es un blend excelente. Para un cargo directivo. Pues en realidad, la cuestión es qué quiero ser. Hoy por hoy se usan como adjetivos calificativos positivos cosas que son características. Y eso no me parece que esté bueno. ¿Me explicó? De acuerdo. Ser emprendedor. ¿Y qué? Yo no soy emprendedor. ¿Soy por eso menos? No. Al revés. No me gusta ser emprendedor, no soy emprendedor. No todo el mundo tiene por qué ser emprendedor. ¿Me explico? Como no todo el mundo tiene por qué ser asesor, sino descubrir en aquello en lo cual te sentís cómodo y podés lograr tus objetivos. Y obviamente, decir que el dinero no es un objetivo dentro del ser humano, sí, obviamente. El dinero no llueve. Cuando digo que va a sobrar dinero, no es que se va a regalar dinero. Soy todo lo opuesto a los planes asistencialistas y populistas. Sí, lo que digo que va a haber dinero disponible. Claro. Y ese dinero disponible, por eso lo sumo con el talento. Si no tenés el talento como para cazarlo ese dinero, bueno, ahí, y no es tan fácil, en eso realmente te digo, si tuviera la fórmula, Andy, la compartía contigo, la patentábamos y nos hacíamos ricos. Charlie, acá está Cristian Lorenzo desde Argentina que te pregunta, ¿pensar a nivel global significa buscar negocios en el extranjero? No necesariamente, pensar a nivel global, desde mi lógica, es que tu cliente es el mundo. Y que mi cliente puede estar en China, puede estar en Taiwán, puede estar en Singapur, puede estar en Argentina, puede estar en África, más difícil por temas de conectividad, justamente. Pero puede estar en cualquier lado. ¿Me explico? Ese es mi concepto de global. Excelente. Charlie, decime una cosa. En este mundo tan binario, tan de show me the money, show me the results, KPIs, ¿cómo haces para encajar la antropología, la poesía, la filosofía, el amor, la amistad, conceptos abstractos que no entran en una celda de Excel en positivo o negativo, ¿no? Que son cosas que te pueden enriquecer mucho más
que cosas tangibles, como puede ser eso, ¿no? La cuenta de resultados, EBITDA, no sé qué y no sé cuánto, pero que son imprescindibles para el ser humano. ¿Cuál es ese espacio que crees, considerás o vaticinás que tendrán estos intangibles tan humanos y que nos diferencian también del animal y la máquina dentro de este contexto de digitalización y automatización sin precedentes? Mirá, Andy, me viene a la memoria, estando en la Universidad de Navarra, en Pamplona, en una tertulia del Colegio Mayor Belagua, un chico joven me hizo una pregunta que todavía hasta me resuena en los oídos hasta hoy, que fue, ¿cuál es la diferencia de haber nacido en una cuna de oro, como nací, a haberla remado y hecho? Obviamente que le tengo mucho respeto al remar y hacer la plata. Digo, costar el darle valor al dinero es otra cosa que no está bajo discusión. Lo que sí te diría que, ¿qué respuesta le di en términos cortos? Es que había descubierto más rápido es que la felicidad no estaba en la plata. Lo cual no quiere decir que la plata no sea necesaria. Son dos cosas bien distintas. Es decir, yo te digo, no estoy viajando en este momento, todavía me sigo cuidando, tengo 60 años. ¿Qué añoro? Añoro ir a la ópera en New York, en Londres, ir a un buen teatro en Madrid. Eso es lo que añoro. Digo, para eso es la plata. Digo, por lo menos para mí es la plata. Pero al fin del día, a veces yo uso palabras en inglés, pero no es de snob, es simplemente porque me resulta más fácil. Va viendo de que al final del día, ¿no? También las podés disfrutar, ¿viste? Digo, esto no es un espacio publicitario de Spotify, pero digo, qué sé yo, descubrís artistas. Digo, yo ahora estoy enamorado de una artista catalana que se llama Marina Rosell. Marina Rosell canta Mustaquí. Es una belleza. Y te digo, estoy empezando a aprender algo de catalán. Digo, pero a lo que voy, digo, es que yo creo que es una actitud de emocionarte con cosas pequeñas. Lo que obviamente, si no tenés tus necesidades básicas satisfechas, yo reconozco que es bastante complicado. Conozco casos en los cuales sí igual lo han hecho, pero es más difícil, el emocionarte con todas las cosas que tú decís. Digo, leer poesía, bueno, yo lo disfruto. Digo, y creo que es disfrutable. Porque somos humanos. Digo, volvemos a lo mismo, somos humanos. Digo, y tener la plata para mirarla, de nuevo, perdón, uso la misma adjetivo inadecuado, me parece estúpido. Digo, es para disfrutarla, para compartirla, para tratar de hacer un mundo mejor. ¿Para qué? ¿La plata para qué? Me parece que, bueno, obviamente que eso daría un título para una charla, pero obviamente, digo, soy el enemigo más acérrimo de los indicadores. No enemigo, digo, creo que, lo decía otro gran amigo español, que si metes a un hombre en una lata de sardinas deja de ser un hombre. Y eso es un indicador. Por algo, las ciencias económicas no son ciencias, en términos de dejar una polémica. Excelente, Charlie. Entramos en la recta final de este primer Totem Live, edición limitada, para poder vislumbrar, adelantar, debatir, imaginar, soñar, crear lo que va a ser el año 2022. Hoy con Charlie Casares, y antes de despedirnos contaremos más sobre él. Pero entrando en esta recta final, bueno, acá tenemos a Alan, que nos escribe desde Perú y pregunta si la conectividad satelital va a llevar a repoblar las zonas rurales, a repoblar, se dice, las zonas rurales. Si esta carrera por llenar el espacio de satélites entre, no sé, Jeff Bezos y Elon Musk va a ayudar a repoblar las zonas rurales o va a seguir esta migración hacia las zonas urbanas sin precedentes. No soy optimista. Desearía lo que plantea Alan. Digo, comparto tu deseo. No soy optimista. Yo creo que lo veo mucho en Estados Unidos. Digo, para poner un país hiperdesarrollado como es Estados Unidos, pero estoy hablando del Estados Unidos rural, el centro de Estados Unidos, en la cual, digo, los establecimientos rurales no tienen sucesión.
porque los hijos Se van. van para otro lado. Digo, bueno, de alguna manera yo creo que compramos que era mejor otra cosa y no necesariamente es mejor otra cosa. Digo, yo creo que también en eso quizás puede ser un buen subproducto de la pandemia, el que nos lleve a revalorizar cosas. Digo, te diría, Alan, digo, lo veo más que quizás una migración hacia el contacto con la naturaleza, fruto de la pandemia, en la que creo que la gente empezó a migrar de las grandes ciudades para vivir más cercano a la naturaleza y obviamente esa gente va a necesitar conectividad. Con lo cual te diría, digo, estando en la recta final, seamos optimistas, Andy y Alan, y definitivamente que haya conectividad va a ayudar, eso está claro. Si lo va a provocar o no es otra historia. Charlie, en un ámbito un poco más amplio, de cara al 2022, ¿somos optimistas, pesimistas, negacionistas, realistas? ¿Dónde estás parado de cara al año que entra? Mira, yo soy optimista por naturaleza, digo, creo que siempre es mejor tratar de ver el vaso medio lleno que el vaso medio vacío, una obviedad, ¿no? Digo, realmente todo lo que digo es obvio, Andy, como observarás, digo, cuando llegué a un grado académico le pedí para que me cambiaran el título de la cátedra a cátedra de obviedades, porque realmente no siento que tenga para decir nada que no sea obvio. Pero eh, no sé, yo creo que, obviamente, ser optimista no significa ser iluso. Digo, no significa comprar espejitos. Digo, yo no creo que va a ser un año espectacular. Digo, es un año de reacomodo. Pues además de todo, te digo, toda moneda tiene cara y seca, ¿ok? Digo, entonces, ¿cuál es la cara de que va a haber mucha plata? Es esa, muchas oportunidades. Pues va a haber mucha plata. ¿Cuál es la seca? Que esa mega emisión va a conducir a la inflación. No tiene más misterio. Digo, ya se está viendo la inflación en Estados Unidos, la inflación en Europa. Digo, de alguna manera, diciendo algo medio disruptivo, te diría, los grandes países están haciendo lo que siempre le aconsejaron a Argentina que no debería hacer. De acuerdo, de acuerdo. Muy De acuerdo. polémica mi última frase, ¿no? No, Digo, pero no, es impecable. lo que pienso. Impecable. Charlie, iba a empezar a leer tu currículum ahora para despedirnos y necesitaría otros 30 minutos porque tenés un currículum que es impresionante. No porque tengas muchos años, porque uno puede tener muchos años y un currículum malo, ¿no? Eh, amplio Con conocimiento. artesano me siento comodísimo, Andy, ¿eh? ¿Eh? Con artesano me siento comodísimo. Bueno, yo lo que voy a hacer es, voy a poner, cuando publiquemos el video, tu currículum aquí abajo para que la gente alucine y para que la gente descubra como un fuera de serie, un tipo extraordinario, con una carrera, una trayectoria extraordinaria, habla con esta humildad, habla con esta cercanía, habla con esta, no sé, con este optimismo realista que nos inspira y que nos ayuda a reconectarnos con lo humano. Si estuviésemos ahora, Charlie, y con esto cierro y cerramos, 31 de diciembre, las campanadas, medianoche, uno levanta las copas y dejando de lado, no por menos importante, sino porque ya lo hemos dicho, ¿no? Salud, amor, prosperidad, bienestar, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían esos 3 deseos de cara a una civilización humana en el 2022 que te gustaría compartir con esta humanidad que nos está viendo y escuchando? Bueno, a ver, digo, son deseos generales, no necesarios, no, mi primer deseo es para mi familia, digo, aunque hoy se cuestione, la familia sigue siendo la célula básica de la sociedad, digo, esa es mi opinión. Con lo cual, salud, sí, claro. Pero deseos generales, qué sé yo, te diría que aquellas cosas que vimos en estos años de una mayor solidaridad, de una mayor empatía, de un querernos un poco más entre todos, sean
querernos más. Me quedo con eso. Nada más y nada menos. Salud, Charlie. Gracias por tu tiempo. Un gusto, Andy. Gracias de verdad. Un saludo muy, muy especial hasta la República Oriental del Uruguay. Un país pequeño en territorio, enorme en calidad, en talento y en gente querida. Muchísimas gracias por hacer el debut acá en Totem Live y por así empezar el capítulo 1 de esta nueva temporada. Y por mi parte, un honor, Andy. Solo agradecerte. Te dejo la última palabra a vos por si querés agregar algo o sumar algo a lo que ya hemos conversado. Y con eso nos despedimos hasta el próximo Totem Live con mi estimado Camilo, que va a estar mañana aquí con nosotros completamente en vivo desde Colombia. Charlie, cámaras y micrófonos hasta Uruguay. Mira, no, muy cortito, simplemente son dueños de sus vidas. Piensen qué quieren hacer. La cabeza Dios nos la dio para algo y usémosla. Y de alguna manera también usémosla para bien, ¿no? No pensemos solo en nosotros mismos, sino también en todos los que afectan, a los que afectan nuestras decisiones y nuestro accionar. Que seamos un poquito mejores si efectivamente volvemos a poder brindar el 31 de diciembre de 2022. Eso. Salud, querido Charlie. Salud, queridos y queridas amigos y amigas que nos acompañaron hoy aquí, o mañana, o pasado. Esto queda aquí colgado para que ustedes lo disfruten, se inspiren y aprendan de gente tan espectacular como Charlie Casares. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande, Andy. Que estén muy bien. Saludos chau, chau. a todos. Chao, chao.